Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Muchísimas gracias por unirse a todos nosotros hoy y damos la bienvenida a todo el mundo a esta serie de webinarios de 2021 para los responsables de suministros, patrocinado por GEWOPA, WOPLAC. Soy Hannah Schwarzenegger y estoy en la zona de innovaciones para resiliencia y voy a abrir un poco la sesión de hoy. Así que antes de empezar con todo esto vamos a mostrar algunas de las características de esta plataforma Interactive, que igual es nueva para algunos de ustedes, que son a nosotros por la primera vez. Lo más importante es que pueden escoger el idioma. Como lo ven en la parte superior de la pantalla, simplemente hacen clic en el selector de canal de audio y los intérpretes Elena y Laurent van a estar interpretando en sus respectivos lenguajes. Les damos las gracias. Si quieren hablar, pueden hacer clic en el botón Raise Hand, levantar la mano, que está en la parte inferior de la pantalla, y así el moderador sabrá que quieren hablar, y cuando les den entrada pueden hacer clic en micrófono, y cuando se ponga rojo pueden hablar. El rojo significa que pueden empezar a hablar. Si tienen preguntas, que esperamos que tengan para los ponentes, por favor, escríbenlas en el chat, cuyo botón está en la esquina superior derecha. Y también les recordamos que la sesión se está grabando y que su participación automáticamente implica que dan permiso para la grabación. Si no quieren que se les grabe, deberían dejar la sesión en estos momentos y luego consultar la versión que se grabe, que se compartirá con todos. Así que estamos encantados de hablar de estudios epidemiológicos basados en o centrados en las aguas residuales. La caca no miente. Es un título un poco gracioso, pero muy adecuado. Lo van a ver cuando oigan a los ponentes. Este es el tercer webinario de la serie de 2021, copatrocinado por GEWOPA y GWS. Y en la tercera sesión de la serie del año pasado hablábamos de COVID y aguas residuales, con otro título gracioso también sobre la caca, pero que realmente fue súper útil para hablar de la gestión y el estudio de las aguas residuales para SARS, para poder hacer un seguimiento de la pandemia, y nos dimos cuenta de que hacía falta más estudio para poder seguir la pandemia adecuadamente. También concluimos en esta sesión que el seguimiento de las aguas residuales y también la relación con los sistemas de saneamiento era algo que había que explorar más, y que los intercambios internacionales entre los expertos y los investigadores era muy importante, y evidentemente este tema estaba evolucionando. Vamos a, por tanto, tratar de escalar un poco el seguimiento de estos tipos de seguimiento, y podemos hablar de todo esto en el chat. Ahora, todas estas conclusiones del año pasado es lo que queremos utilizar como la base para seguir con este intercambio del año pasado. Y tenemos a unos ponentes maravillosos en estado de la hora. Valeria, que nos va a guiar. Valeria, la voy a presentar ahora. Valeria Suárez supervisa el secretariado para la Alianza WAP en lo que es Latinoamérica y el Caribe, WOPLAC. Y es responsable de aguas y saneamientos argentinos en Argentina, y ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con todas las entidades de la Alianza desde 2016. Y antes de todo eso trabajaba como consultora para la iniciativa de ciudades emergentes sostenibles en Argentina, después de haber pasado 13 años en lo que es la coordinación de la ciudad de Buenos Aires para estas cuestiones. Así que, Valeria, adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hannah. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Nuestro primer ponente es el doctor Graham Alabasta, que es ingeniero especialista en salud pública y responsable de la oficina de Ginebra de ONU Habitat,
y a lo largo de los años ha tenido responsabilidades diversas en ONU Habitat, incluida la mejora de los arrabales, infraestructuras medioambientales, salud y medio ambiente, gestión de residuos sólidos y reciclado. Durante este periodo también ha estado asignado en funciones a otras organizaciones como ACNUR y IWA, en estudios fundamentalmente en torno a los entornos urbanos y la gestión de residuos, y también ahora participa en el mecanismo de seguimiento del ODS 6 y ahora trabaja en el grupo de trabajo multisectorial para acabar con la malaria. Nos va a hablar de patógenos a nivel urbano, de todas las variables que hay que considerar y de las oportunidades prometedoras que hay también. Graham, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Valeria, por esta presentación. Toda esta tarde vamos a básicamente ver una visión general de lo que veo que son algunas cuestiones importantes relacionadas con los estudios de aguas residuales para fines epidemiológicos. Evidentemente, lo que no es nuevo es que siempre hemos considerado los residuos como una manera de entender la enfermedad. Por ejemplo, el tifus, el cólera, la polio. Hicieron que se desarrollaran métodos para hacer un seguimiento de estas enfermedades, y la idea de utilizar bacterias coliformes como E. coli, como indicadores, no es una idea nueva. Evidentemente muchos estarán muy familiarizados con estas ideas, pero claro, las enfermedades basadas en ocurrencias o circunstancias relacionadas con las aguas fecales y residuales se están incrementando. Ahora vemos en esta transparencia, por ejemplo, distintos tipos de organizaciones que están, por tanto, haciendo evaluaciones del riesgo en cuanto a enfermedades relacionadas con aguas residuales, muchas basadas en cuestiones del agua. Y como vemos, es que básicamente todas las organizaciones que han estudiado esto tienen las mismas ideas, y muchas de estas enfermedades como el ébola, la fiebre hemorrágica y otras enfermedades, otras patologías, como hemos oído, han llevado a experiencias horribles en muchos lugares del mundo, y recientemente, evidentemente, con la pandemia de la COVID también hemos visto lo importantes que son estas ideas de la evaluación de cuáles son los riesgos reales. Y, por tanto, este concepto de hacer un seguimiento del monitoreo en la pandemia de la COVID se empezó a hablar rápidamente de ella, y se ha trabajado mucho ya en los últimos 2 años para avanzar las investigaciones y los estudios en este sentido. Siguiente transparencia. Bueno, ¿cuáles son realmente algunas de las cuestiones fundamentales que tenemos que considerar en este trabajo? Como saben, hay ya gran número de personas que han tenido este terrible coronavirus, 29 millones, y sigue subiendo. Todavía no hemos salido totalmente de esta. Y muchas autoridades del agua, autoridades sanitarias, ya muy pronto identificaron la posibilidad de que se hiciera un seguimiento a través de las aguas residuales del COVID. Y el trabajo más reciente, de hecho, ha sido considerar las distintas variantes que van surgiendo utilizando esta información junto con otros datos de registros médicos para comprender un poco más qué es lo que está pasando. Ahora bien, uno de los motivos por los que este método es tan atractivo es que los métodos tradicionales para hacer un seguimiento de las pandemias, o de esta misma en el periodo inicial, hacía que hubiese mucho retraso, que se pasara mucho tiempo entre el comienzo de los síntomas y que se pudieran obtener resultados de test y pruebas. Y había muchísimos factores que gobernaban esas pruebas, esos test, y dependía mucho de la capacidad de testar de los países y de los métodos disponibles, y también de aspectos conductuales. Si la gente seguía tratamiento, si simplemente se les aislaba, por ejemplo, y también la velocidad a la que se informaba de los casos ha sido diferente en distintos lugares del mundo, ¿cómo no? Pero la epidemiología basada en lo que es el estudio de aguas residuales es muy útil porque nos puede proporcionar
una muestra sin sesgos de una comunidad, agregando esa información de salud de manera bastante eficaz. Ahora bien, claro, las aguas residuales en sí y el saneamiento son áreas no homogéneas, sino que hay mucha variación, evidentemente, dependiendo del lugar en cuanto a la composición de las materias fecales, etcétera, los flujos. Y muchas áreas urbanas no solamente son aguas residuales domésticas, sino también procedentes de la industria. Y combinados con la situación del saneamiento y con las aguas de lluvia, hacen que haya muchos factores que afecten al análisis. Y uno de los grandes retos, por tanto, ha sido cuantificar las poblaciones que contribuyen a las muestras que se toman en las aguas residuales. Ahora bien, evidentemente, la otra gran cuestión es el hecho de que, evidentemente, la mayoría de la gente en el mundo no tiene acceso a un sistema de alcantarillado reticulado. Y la manera de capturar los datos de los sistemas de saneamiento es uno de los grandes retos y una de las áreas de investigación fundamentales en la que nos tenemos que centrar en los meses venideros. Ahora bien, ese tiempo que pasaba entre el monitoreo y conseguir los resultados hace que esto sea muy complicado si lo queremos utilizar como sistema de alerta temprana. De hecho, por tanto, hay muchas variables a considerar si queremos que esta sea una herramienta útil, este tipo de análisis epidemiológicos. Este diagrama que ven aquí, por tanto, me gusta mucho porque muestra en una serie temporal de análisis el tiempo que se tarda y vemos claramente que, evidentemente, si un individuo sigue un tratamiento, eso lleva un tiempo y los resultados de los test y del diagnóstico llevan un tiempo. Y también necesitamos saber más sobre cuándo se está produciendo la contaminación de las aguas con el virus, en qué estadio de la enfermedad se produce esta circunstancia. Hay investigadores que han estudiado no solamente los niveles de concentración de fragmentos del virus en las aguas residuales, sino también en los lodos residuales, cuáles serán los niveles de concentración. Y se ha testado mucho esta cuestión, con lo que proporciona una manera de hacer muestras y de concentrar, si se quiere, los fragmentos del virus. Ahora bien, también ha habido bastante retraso asociado con los análisis de esas pruebas, etcétera. Y por tanto, la idea es aquí que si pudiéramos perfeccionar el seguimiento de las aguas residuales de manera eficaz, podríamos realmente conseguir información temprana a priori de dónde están los puntos calientes de la pandemia, lo cual sería muy útil. Potencialmente es, por tanto, una gran oportunidad para avanzar muchísimo a la hora de reducir este tiempo hasta 7 días. Siguiente transparencia. ¿Dónde están las oportunidades prometedoras, por tanto, en el contexto de este reto de la epidemiología basada en análisis de aguas residuales? Bueno, a nivel local, evidentemente, hay gran oportunidad y muchos de ustedes trabajan para suministradoras y a nivel local y saben que hay datos disponibles, igual son datos sin procesar, sin tratar. También tienen datos en sus bases de datos a nivel de producción, a nivel de aguas residuales que se generan. Los volúmenes se siguen en muchos casos. Pero muchos, sé de hecho, en conversaciones ya hemos hablado de esto, que se encuentran con desafíos a la hora de analizar todos esos datos. Y evidentemente ya he dicho que uno de los grandes retos es que no sabemos qué van las alcantarillas realmente, pero hay maneras de normalizar los resultados. Y se ha hecho un trabajo muy interesante en este sentido para normalizar las cantidades de fragmentos de coronavirus que se encuentran en las aguas residuales de virus específicos que son cuantificables y se pueden medir SARS-CoV de esta manera para normalizar los resultados. Hay maneras inteligentes en las que, de hecho, se pueden eliminar errores asociados con la dilución y otros factores. También se ha trabajado, y lo decía, en cuanto a la medición de los lodos y quienes han trabajado, sobre todo en el área del saneamiento in situ, saben que hay muchas fases en la cadena de saneamiento en las que tenemos que considerar con detenimiento los lodos fecales y lo que transportan y comprender eso
desglosar eso ha requerido mucho trabajo sobre la mejor manera de hacerlo, cómo se hace, las tecnologías para hacerlo, pero estaría muy bien también comprender mejor cómo se hace y utilizar esos conocimientos para pruebas concretas, para hacer muestreos concretos. Y hay innovaciones interesantes en este ámbito con técnicas de muestreo pasivo que se han realizado colocando determinados materiales en los alcantarillados, fragmentos de virus distintos para analizar las concentraciones, y hay mucho trabajo, de hecho, como digo, en los últimos 2 años hay mucho trabajo en este ámbito y están pasando muchas cosas. Y también hay nuevos enfoques al muestreo. He leído sobre investigadores que han estado haciendo pruebas en las aguas residuales de los aviones comerciales para ver si ahí se puede detectar si hay pasajeros infectados, y también se ha hecho seguimiento de aguas residuales en apartamentos, en edificios de apartamentos para encontrar infecciones no detectadas asimismo. Básicamente, por tanto, ¿dónde estamos? Bueno, necesitamos seguir avanzando, y las conclusiones que quisiera que se llevaran del trabajo hasta la fecha y de mi presentación es que una de las grandes cuestiones o una de las grandes ventajas de este tipo de análisis basados en las aguas residuales para fines epidemiológicos es que son datos anónimos que se pueden aplicar a grandes poblaciones y extrapolarse, y hay investigadores que han visto que hasta 1 millón de personas se pueden medir de manera eficaz en un único día. Pero claro, por otro lado, la cara B de este seguimiento es que se puede utilizar para hacer seguimiento de otras sustancias en las aguas residuales, residuos de drogas, hormonas y otras cuestiones, y potencialmente, si no se utiliza con cuidado, podría llevar a una estigmatización. Y por tanto, hemos de tener mucho cuidado, en particular, si esta herramienta se va a utilizar para guiar en la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de establecer confinamientos, etcétera. Luego hay que enfocar esto desde un punto de vista muy ético para comprender bien lo que está ocurriendo. Necesitamos verdaderamente evaluar el nivel de riesgo de un área determinada utilizando la información existente y las capacidades existentes y disponibles. Y si se quiere, una de las cuestiones fundamentales, uno de los mensajes importantes que surgen del COVID y la gestión del COVID, no solo de las aguas residuales en este contexto, es la gran oportunidad, sobre todo para las autoridades locales, urbanas, para liderar iniciativas para la gestión de las infecciones. Y vemos muchos casos en los que las autoridades locales están desarrollando nuevos métodos muy buenos y no siempre se utilizan o se reconocen a nivel nacional. Luego hay mucho que hacer para comprender lo que pasa en este área. Un mejor mapeo de estas enfermedades críticas, incluyendo la COVID-19, es fundamental, y esperamos que a largo plazo los estudios epidemiológicos, gracias a lo que son las aguas residuales, se puedan utilizar de manera más eficaz. Pero la otra parte importantísima es vincular toda esta información, enlazar toda esta información con los determinantes sociales y medioambientales a nivel de ciudad. Es fundamental esto, porque está muy bien poder detectar en las aguas residuales los fragmentos de virus, de enfermedades, etcétera, pero tenemos que comprender mejor la contribución que un entorno pobre de vida y otros comportamientos sociales tienen también. Pero de cara al futuro, algo que es muy positivo en esta pandemia es que a través de técnicas específicas podemos normalizar estos parámetros en las aguas residuales, ya sea para otras pandemias futuras, algo de lo que hemos hablado, ¿no? Ya, o para otros indicadores de salud. Desde luego, estos métodos se van a generalizar más en el futuro. En fin, lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención y espero con gran anticipación el resto del seminario, las contribuciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graham, por esta presentación del tema que nos ocupa hoy. Las preguntas a Graham se pueden hacer a través del chat y se responderán al final del panel. Muchas gracias. Y ahora vamos a oír al doctor Sadir Pillay de la Comisión de Investigación del Agua de Sudáfrica, donde es responsable del moldeo estratégico del
la cartera de I+D+I, que ha producido nuevos sistemas de inodoros y una comprensión científica de la termodinámica asociada al secado de lodos fecales y opciones de recuperado físico y de base biológica de este tratamiento de los lodos fecales. También ahora es miembro del equipo de trabajo de saneamientos a nivel nacional y parte de la periconferencia IWA de 2017 y la conferencia de 2017 de la IWA también, donde participó en cuestiones relacionadas con los patógenos, el reciclado del agua y las bacterias ciano. Es además responsable de proyectos para la colaboración en la vigilancia de la epidemiológica, una iniciativa en Sudáfrica. Y representa a África en los estándares ISO para saneamiento de alcantarillados y cloacas y es parte del grupo de trabajo de la IWA sobre COVID-19. Así que hoy nos presenta desde las oficinas en calidad de representante de los esfuerzos de vigilancia epidemiológica de Sudáfrica. Sadir, tienes la palabra. Hola, gracias. Bueno, mi presentación está vinculada con las actividades de investigación para desarrollar esta epidemiología o este seguimiento epidemiológico con las aguas fecales. Les quiero mostrar el trabajo que hemos realizado en el equipo y los distintos aspectos que estamos tratando. Tenemos parte de lo que es alcantarillado y más de gestión. Sadir, perdona, ¿puedes entrar en modo presentación? Porque si no, la vemos con tu barra de tareas. Es que vemos tus notas ahora y las transpas son bastante pequeñas. Uy, qué raro. A ver si lo puedo mostrar en modo presentación. Ahí. A ver eso. Sí, dale ahí. A ver si ahora. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si es que tenía la doble pantalla abierta. Entonces, la epidemiología con análisis de aguas residuales. ¿Qué puede revelarnos el estudio epidemiológico de este? Bueno, drogas, productos farmacéuticos, elecciones a nivel de dieta, marcadores genéticos, biomarcadores y evidentemente ya se ha dicho y entendemos que esto es sensible. Algunos de los usos es la circulación, entender la circulación de patógenos en general. Asimismo, toda una serie de marcadores de salud, datos genéticos, etcétera. Y estas sesiones, de hecho, las hacemos para entender mejor cómo podemos utilizar estos datos para usos de salud pública. Muchos de los ingenieros están ya trabajando en este sentido y donde vemos el SARS-CoV es que en este reto lo que vemos es una base de incluir otros aspectos además de eso. Llevamos ya mucho tiempo tratando de incorporar otras cuestiones como la evolución de la prevalencia de bacterias patogénicas, virus entéricos, en las fuentes de agua también para hacer recomendaciones a los diseñadores de políticas relevantes sobre cómo mejorar la calidad del agua. Por ejemplo, es algo que se puede conseguir así, con este seguimiento de las sustancias y de las drogas en las aguas, esto se puede conseguir. En cuanto al SARS-CoV-2 y cómo podemos integrar esta parte de lo que hacemos y qué tratamos de hacer para que esto se considere como parte del sistema nacional, nuestro enfoque tiene 3 vértices. Tenemos una fase de investigación y desarrollo, viendo si se podían hacer según qué cosas. Y una vez llegamos a una cierta fase, decidimos, bueno, vale, vamos a entrar en un programa extendido, ampliado, complementado con comunicaciones sobre la calidad del agua en COVID y queremos integrar todo esto en un sistema de vigilancia nacional del agua. Estos son los resultados, los impactos que esperamos de los programas. El resultado es la proficiencia de los laboratorios para integrar datos y estudiar tendencias y en cuanto a qué conseguiremos, los objetivos conseguidos serán mapas de calor, alianzas estratégicas e institucionales y en cuanto al impacto una mejor vigilancia de las aguas y una mejor calidad en definitiva. Y como digo, tenemos distintas fases. Hemos acabado la prueba de concepto que se ha realizado con éxito. Hemos pasado a la fase 2
y estamos entre la fase 2 y la fase 3 en estos momentos. Algo importante, como en casi todos los países en desarrollo, es que el sistema de alcantarillado no está completo. Hay partes de Sudáfrica que no están plenamente alcantarilladas. Hay una población vulnerable, considerable, que no está cubierta por el sistema de alcantarillado. Y en Sudáfrica, evidentemente, hay muchas diferencias. No es dos fotos juntas, ¿no? A la izquierda es la zona más rica, perfectamente organizada, y a la derecha es una zona con una densidad de población mucho mayor, donde las medidas restrictivas de distanciamiento social son difíciles y se comparten grifos, se comparten baños, y esto hay que incluirlo como una parte integral de la vigilancia, evidentemente. Hemos pasado la prueba de concepto, decía, empezamos con 24 lugares donde consideramos las plantas de tratamiento y también los efluentes informales. Todo esto está disponible en nuestra página web, lo pueden consultar. Ahí les mostramos un poco lo que hemos descubierto. Hemos descubierto que el 98% de las muestras testaban positivo para ARN. Por tanto, es una investigación efectiva en términos de coste, menos invasiva, muy eficaz, y las metodologías mejores, como ven, es la de la leche desnatada. La floculación de este tipo es la que mejor ha funcionado para nosotros. Luego hemos pasado a lo que son los aspectos de fase 2, donde quiero compartir un poco algunos de los elementos fundamentales. Hemos hecho un muestreo aleatorio y en aguas de superficie, y hemos considerado volúmenes y también emplear este programa en la fase 2 con más lugares y desarrollar un marco también para zonas no alcantarilladas donde mides inodores individuales o puedes medir los afluentes de un baño común o un grifo común, y ahí lo que se estudia es uno a uno estos casos, y hay que hacer un análisis de costes y estamos en ello. Como Graham decía, hay muchos lugares en lo que son los arrabales, grandes arrabales de las ciudades, y evidentemente esos afluentes a los ríos hacen que se pueda hacer un muestreo pasivo para recabar información y testar esta información. Estamos por todo el país haciendo esto y estamos considerando, de hecho, distintas variantes interesantes para hacer un muestreo lo más amplio posible. Como digo, todo esto está disponible. De la izquierda es de la comisión y el de la derecha es de la comisión de tratamiento de aguas, de la derecha de la comisión médica. Luego también hemos estudiado las plantas de tratamiento, y aquí lo que queríamos era incluir todos estos datos en el sistema nacional. Tenemos toda una serie de plantas de tratamiento con materiales diversos, de formación, para incluir no solamente los temas de alcantarillado, sino otros temas, y se están estudiando nuevas maneras de hacer muestreos, nuevas metodologías de testeo, también con la intención de mejorar la sensibilidad de los análisis. Como digo, estamos viendo alianzas de varios laboratorios, varios sistemas de laboratorios disponibles, cada uno con sus metodologías. Estamos viendo la manera de coordinarlos a todos. Es importante recabar estos datos y compilarlos para que luego se puedan utilizar de manera eficaz. Como digo, este cuadro de mandos de la vigilancia es con lo que empezamos y estamos trabajando con las instituciones a nivel nacional que tratan las enfermedades infecciosas. Este es un ejemplo de la situación de COVID. Va por provincia, porque en Sudáfrica tenemos provincias y estamos en la tercera ola. O sea que en el extremo derecho ven la tercera ola. Y hemos pasado el pico, pero sigue sin bajar la curva, impulsada sobre todo por la variante Delta, que, como saben, muchos de ustedes sabrán que se detectó la beta primero en Sudáfrica y ahora estamos ya en la delta. Estamos, por tanto, considerando lo que ocurre con las plantas de tratamiento y la correlación con la tercera ola, y vemos que hay una correlación de datos bastante clara entre las pruebas clínicas y lo que vemos.
Estamos considerando también las variantes de interés y creo que lo importante aquí en definitiva es esto. Vemos que se ha pasado de la beta a la delta bastante rápido en Sudáfrica y creo que en muchos otros países también, pero lo importante es que cuando hagamos un seguimiento de las aguas fecales también hemos visto mucha gamma y esto es importante porque no se detectaba en las muestras clínicas la gamma. Esta es, por tanto, una ilustración de la importante de una epidemiología gracias al estudio de las aguas residuales, que se pueden detectar cosas que no salen necesariamente en los test clínicos. Estos son ejemplos del Consejo de Investigación Médica y cómo han estado haciendo muestreos en distintos lugares y los mapas de zonas calientes con los colores nos hacemos una idea de cuál es la situación. Evidentemente, cuanto más oscuro el color, más virus. Este es un ejemplo de los mapas de calor que se producen con los datos con que contamos. Y quisiera acabar diciendo que, bueno, la investigación continúa, estamos considerando distintos aspectos, medidas médicas, de salud pública, de seguimiento del virus y se están haciendo más estudios tratando de refinar la sensibilidad de los distintos métodos utilizados a largo. Pero de momento, este es un buen resumen de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sadir, por compartir todo esto. Las preguntas sobre la investigación se pueden también canalizar a través del chat y las respondemos al final del webinario. Ahora les voy a presentar al primer miembro del panel, Ana Paula Comino, de Obras Sanitarias Mar del Plata, en Mar del Plata, Argentina. Ana Paula es vicerresponsable de la empresa municipal encargada de las aguas residuales y, por suerte, ahora mismo están bajando los casos de COVID en Argentina. Ella va a compartir con nosotros cómo se ha aprendido técnicas para el seguimiento de las aguas residuales y cómo están contribuyendo a la vigilancia de la COVID-19 con estas técnicas. Ana Paula, go ahead. Adelante. Buenos días para nosotros, buenas tardes o buenas noches para los demás. Bueno, la idea es compartir cómo nosotros fuimos construyendo esta historia, desde dónde partimos y en qué lugar estamos. Nosotros en marzo de 2020 tomamos conocimientos a través de un trabajo publicado en Holanda sobre un estudio cuya autora principal era Ana María de Rodas, Husman, sobre el análisis de aguas residuales en efluentes de un aeropuerto. En esa publicación nosotros vimos que las aguas, los residuos encontrados de los efluentes podrían explicarse por la excreción del virus de individuos potencialmente sintomáticos y asintomáticos que habían pasado por dicho aeropuerto, y de esta manera las aguas residuales podrían ser utilizadas como un sistema de vigilancia sensible y temprana para indicar que el virus estaba circulando en una población. Nos pusimos en contacto con los referentes del tema, nos comentaron que estaban intentando armar una red de vigilancia nacional, lo cual nos pareció muy interesante, y entonces nos contactamos con el Instituto Nacional de Epidemiología, que por suerte tiene sede en nuestra ciudad. Entonces eso nos facilitó el trabajo en conjunto. El Instituto Nacional de Epidemiología depende del Ministerio de Salud. Paralelamente se contacta también con este instituto una investigadora de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, porque había recibido un subsidio para trabajar en este tema con el mismo objetivo, digamos. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar en conjunto, a tomar cursos primero, capacitarnos, tomar webinar, interiorizarnos sobre el tema. En este sentido, fuimos invitados a participar por WOPLAC de la red Isle Water Action Platform, también asistiendo a webinar y a un grupo de WhatsApp, que es Utilities Municipalities WhatsApp Group, que tiene como objetivo compartir
conocimientos y experiencias sobre este tema, publicaciones de paper. Está integrado por colegas de aproximadamente 60 países diferentes. Ese grupo fue de mucha utilidad y fue muy importante para nuestro trabajo, porque bueno, nos sirvió para ver qué es lo que estaban haciendo en otras partes del mundo y estar en contacto con la comunidad internacional que estaba trabajando en el tema. Asimismo, también nos contactamos con la gente o sea, los colegas que a esta altura son amigos de Agua y Saneamiento Argentino. Nosotros tenemos una relación histórica de colaboración con ellos. Son un poco nuestros referentes. Ellos estaban en contacto con una empresa de operadores de Murcia, poniendo a punto una técnica de concentración de efluente por coagulación con cloruro de aluminio y centrifugación. Bueno, vimos que eso era factible de hacer en nuestro laboratorio, porque nosotros hasta el momento no estábamos trabajando en este tema, entonces teníamos que ver con las herramientas que teníamos para poder comenzar rápido a hacer la vigilancia. Entonces, bueno, pusimos a punto la técnica de concentración por centrifugación, la misma que usa AISA y que estaban usando los colegas de los operadores de Murcia. Y luego la segunda parte del análisis, que es el análisis por PCR, lo continuamos en el Instituto Nacional de Epidemiología. O sea, nosotros tomamos las muestras, las concentramos en nuestro laboratorio y las llevamos en el día al Instituto Nacional de Epidemiología, que queda cerca, y ellos las siguen procesando para tener los análisis en el día. En la ciudad de Mar del Plata, considerando que tenemos el 95% del radio servido de cloaca, optamos por tomar la muestra en un único punto, como se muestra ahí en la foto, que es el ingreso a la planta de tratamiento, dado que consideramos que es una población, o sea, estamos tomando una muestra representativa de la población de la ciudad. Lo que hicimos es, para evitar las interferencias del efluente que puede haber del aporte industrial en el efluente urbano, es tomar las muestras los días domingo, porque consideramos que los domingos tenemos mayor aporte de efluente cloacal en el efluente urbano y evitamos así las interferencias que puede haber del aporte de las industrias. Luego optimizamos un poco más la técnica, dado la interferencia que tiene una matriz como, la incertidumbre que tiene una matriz como el efluente cloacal, y además el bajo límite de detección también que se tiene, de hacer muestras por sextuplicado. Esa es otra cosa que hicimos para mejorar. Los resultados obtenidos semanalmente, porque o sea, nosotros todos los domingos aún continuamos, tomamos muestra y hacemos este proceso, los informamos a las autoridades de la empresa y además hacemos una evaluación periódicamente en forma conjunta y se eleva un informe a las autoridades de las 3 instituciones que están participando, o sea, el presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata, que es el prestador del servicio, a las autoridades del INE, que dependen del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Epidemiología, y a las autoridades de la Comisión de Investigación Científica y Técnica. Digamos que, en resumen, la manera que tenemos nosotros de contribuir como operadores, ¿no?, a la vigilancia del COVID-19, la planteamos de 3 formas. Una, informando en tiempo real los resultados de cada domingo a las autoridades de gestión. La segunda, con informes científicos y técnicos que se informan en forma periódica a las autoridades de las 3 instituciones. Y la tercera es a través de publicaciones científicas, que esto, por supuesto, está propuesto por el sector de investigación, en congresos y en revistas científicas específicas, que eso es un tema que está en proceso. En este momento estamos realizando un paper. Lo que me gustaría comentar es que este espacio que brinda UOPA me parece sumamente importante para bueno, compartir la visión de cómo encaramos estos estudios, y no solo ahora con el COVID-19, sino también a futuro, potenciando el uso de la epidemiología basada en aguas residuales. Con respecto a los métodos de muestreo, bueno,
Si bien nosotros estamos haciendo muestras 24, compensadas de 24 horas, porque tenemos un radioservicio de cloaca grande, también se pueden hacer muestreos puntuales, muestras puntuales o de 4 horas, 2 horas, depende lo que operativamente sea posible. Eso en bocas de registro, y en ese sentido nos parece importante considerar los Escherichia coligramas como para tener idea en qué horario uno tiene mayor aporte de efluente cloacal en el efluente urbano. Nosotros aún no estamos haciendo el estudio de muestreos de sectorización por cuenca, pero bueno, es una posibilidad. En el caso del estudio de las muestras compensadas de 24 horas se requieren demostradores automáticos. En todos los casos es importante que el tiempo, o sea, que no transcurra mucho tiempo entre la toma de muestra y el análisis, por eso nosotros tratamos de tener todo sincronizado para hacer la muestra en el día y tener a la noche o a más tardar al día siguiente el resultado. Y en este caso, en este punto, me gustaría aclarar la importancia de la participación de los operadores de servicio, porque somos los operadores los que conocemos perfectamente la matriz, sobre todo cómo trabajarla en el laboratorio. La matriz de efluente es una matriz complicada, es muy heterogénea, entonces el conocimiento que tienen las personas del laboratorio, de las empresas de servicio sobre el trabajo de esa matriz es muy importante. Y por otro lado, conocemos también cómo es la red cloacal y la operación de la red cloacal. Por lo tanto, yo considero que es, digamos, una pata fundamental la presencia de los operadores en este tipo de estudios. La manera de asegurar una asociación abierta y colaborativa es fijando pautas claras, ya termino, entre las partes, conviniendo que los objetivos de la investigación deben ser el estudio epidemiológico y no alterar la gestión del efluente. Lo que me parece importante recalcar es que la gestión resultante de la información de esta vigilancia es competencia de las autoridades de salud, ¿sí? Entonces, se puede trabajar, digamos, asegurando la gobernanza si ninguna de las instituciones tienen injerencia en la gestión del otro, ¿sí? Ni las autoridades de salud en la gestión de los efluentes, ni los operadores en la gestión de las autoridades de salud. Así es como nosotros estamos trabajando hasta ahora, digamos, estamos teniendo buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Thank you, Ana Paula. We are looking forward to hearing more. Esperamos luego en la parte del debate oírte más. Seguimos con Marken Meven, CEO de Orion, una empresa privada holandesa, y Mark de Waal, CEO de Upande, una empresa privada de Nairobi, Kenia, que han desarrollado juntos un software para el análisis de datos sobre la COVID-19 y partículas de la COVID-19 en aguas residuales, realizando una primera campaña en Kisumu y Nakuru, ciudades de Kenia, junto con los operadores Nahuasco y Kiwasco. Mark y Mark, tienen ustedes la palabra. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Vamos a compartir la pantalla para que se vean nuestras transparencias. Vamos una para atrás, por favor, si fuera posible. Gracias. Presentamos un proyecto que se llama Mukomo, que estamos desarrollando juntos, que significa un monitoreo móvil de las aguas residuales para la COVID-19 para que las ciudades y las regiones se fortalezcan, con apoyo de ONU Habitat en una alianza de Orbion, una empresa holandesa, y Upande, y una empresa de software para UDetect, para
idear soluciones innovadoras para la detección en aguas del COVID en agua. Vamos a compartir nuestros resultados en nuestro trabajo y los próximos pasos que vamos a dar en unas cuantas transparencias. Así que ahora doy la palabra a Marc para empezar. Sí, vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor, Francisca. Soy Marc Vamen, soy el CEO de Orbion, una empresa de biotecnología medioambiental holandesa, y nos centramos en las técnicas de ADN y ARN para el control de la calidad de las aguas. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, es igual más importante. Queremos presentar los resultados que hemos obtenido en el seguimiento de COVID utilizando UDetect. UDetect es un sistema rápido para un análisis PCR móvil rápido desarrollado para el análisis bacteriano de aguas. Para un proyecto como el de Kenia, lo que hemos hecho ha sido modificar el método de extracción para poder analizar ARN y, por tanto, hacer un seguimiento de lo que ocurre a nivel de COVID. Hemos trabajado para este proyecto mucho, tratando de analizar la presencia de COVID en el agua de la mejor manera posible con estas modificaciones. Y básicamente el método se basa en la filtración y el paso de aislamiento del ARN y después un análisis qPCR. Esto se puede utilizar en operadores, también para muestreos de aguas, con resultados que se obtienen en unas pocas horas. Damos la formación en línea para la utilización del sistema y de esta manera se puede utilizar UDetect en el terreno fácilmente. Otro aspecto importante es que para el paso de la PCR y la qPCR se pueden almacenar sin refrigerar las muestras. Luego no hace falta una cadena de frío para poder realizar estos análisis en el terreno, lo cual es muy importante y se puede mover uno muy rápidamente. Siguiente transparencia, por favor. Bueno, Upande, la empresa que yo creé en 2009, es una empresa de software básicamente y nos centramos en soluciones transformadoras, innovadoras para la gestión de aguas. Hemos hecho mucho trabajo con Keopa y ONU Habitat, con Graham Alabaster en el desarrollo de aplicaciones para comunicar datos y tomar decisiones basadas en los datos. Y trabajamos mucho para operadores, ofreciendo el software como servicio, también sensores como servicios, y con esta alianza con ONU Habitat estamos tratando de añadir una detección de los resultados, de la fiabilidad de los resultados que se obtienen con otra plataforma de software. Esto implica, evidentemente, una visualización de los datos de las zonas donde se ha realizado el muestreo, integrándolo en un sistema GIS para identificar los lugares de muestreo, de saneamiento y los resultados de la diseminación. Es una aplicación, por tanto, que se está todavía desarrollando, pero que activamente ha estado realizando parte del muestreo al que nos referíamos anteriormente. Bien, como ya les decía, UDetect consiste en 3 pasos. El filtrado de la muestra para empezar, luego el aislamiento del ADN o del ARN, para COVID era ARN, claro. Y luego por fin se realiza en la muestra un análisis en el dispositivo móvil para qPCR. Todo este sistema se opera sin electricidad, salvo por el último paso que se puede hacer con una batería de coche o en la red eléctrica. Hay todo tipo de aplicaciones útiles para este método. Ya he mencionado algunas, hablo de 3, por ejemplo, la detección de genes de cianobacteria en el agua potable y los sistemas de distribución de este agua. También se puede tener un sistema de alerta temprana de contaminación fecal
para usos de reutilización de aguas y evidentemente hoy hablamos del seguimiento en aguas fecales de la COVID-19, ¿cómo no? En estos momentos tenemos varios objetivos de monitoreo, varias cuestiones o elementos que se pueden seguir, como Escherichia coli, Bacteroides dorei, Legionella, Salmonella, cianobacterias, toxinas de cianobacterias y otros organismos patogénicos. Y en cuanto a las aguas residuales, evidentemente también SARS-CoV-2, el gen E y el gen N2, y estamos también trabajando en otros objetivos para añadir a lo que ya se detecta, como ven en la transparencia. Seguimos. El proyecto Mocomo se centra en que el análisis de UDETECT de las aguas residuales estuviera disponible para el seguimiento de las aguas residuales y el COVID de las aguas residuales. Y hemos trabajado mucho para adaptar el método de extracción del ADN a la extracción de ARN para la COVID. Hemos tenido, por tanto, que cambiar el sistema de filtrado. El alcantarillado evidentemente está muy sucio y es difícil medir las cosas ahí en un entorno aislado y hemos trabajado mucho en esta cuestión. Hemos identificado el GN y el GN2 con estos métodos y en nuestro método también utilizamos varios controles y vamos a mostrar los resultados de esos controles. Un control es Bacteroides, que es un indicador de organismos fecales que están muy presentes en las aguas residuales. Y otro control sería virus inactivos que también utilizamos para verificar si la extracción de ARN se ha realizado correctamente, para ver si podemos confiar en los resultados en cuanto a la COVID. Hemos trabajado en este proyecto en junio, julio y agosto de este año, o sea que acabamos de hacer el muestreo y el análisis de la primera vuelta, por tanto, y damos las gracias a NoHabitat y a Aqua for All por la oportunidad que nos han dado de hacer esto. Asimismo, es interesante hablar de los costes de UDETECT porque el CAPEX y el OPEX son muy bajos para esta solución. Siguiente. Igual, Marc, te paso a ti la palabra. Sí, como se decía ya en la última transparencia, hemos estado haciendo un piloto de este proyecto con Orbion y las partes implicadas en Kenia, en el terreno, en Nakuru y Kisumu, que son empresas de saneamiento de aguas. Y hemos realizado un estudio con 60 muestras para este proyecto y junto con las partes implicadas hemos identificado los lugares fundamentales donde podríamos detectar la COVID en gran medida. Así que junto con las otras partes implicadas hemos identificado determinados hospitales y clínicas como ubicaciones primarias para la extracción de muestras, donde esperaríamos encontrar resultados más altos, y también hemos realizado muestreos en plantas de tratamiento en Kisumu y Nakuru. Y lo bueno de este sistema es que al cabo de 2 horas de no utilización de electricidad o electricidad de una batería, simplemente hemos podido completar el ciclo y obtener resultados. Eso es buenísima noticia. Empezando con Kisumu, abajo a la derecha, ahí vemos las muestras en un laboratorio exterior. Pasamos a la siguiente transparencia para ver qué más hacemos. Sí, hablando de los resultados que hemos obtenido, decir que hemos analizado 60 muestras, de las que 45 se utilizaron para analizar en el terreno y 15 eran para formación, y en 7 muestras encontramos que la extracción del ARN mostraba presencia del control, y en 38 el control estaba bien y con una buena recuperación en el 84% de los casos. Y en casi todas las muestras hemos encontrado asimismo mucho bacteroides, 11, 89%,
O sea que se pueden encontrar muchos bacteroides con CQs de 14 a 24. Hemos encontrado 38 positivos, como decíamos, con gen N2 en 5 de los casos positivos, que es bastante bajo. No sabemos exactamente qué es lo que puede estar ocurriendo. No hemos encontrado gen E en ninguna de las muestras, tampoco. Y en la siguiente transparencia explico un poco más cuáles pueden ser los orígenes de estos resultados. Perdón, una más. Pero antes de eso, Marc, creo que tú quieres decir algo aquí. Sí, hablábamos de que hay un software que hemos estado desarrollando que nos permite a los suministradores y usuarios futuros del sistema que entran en una segunda fase, el poder realizar estos análisis ellos mismos y cargar los resultados en una área basada en web compartida, utilizando los datos y presentando los datos de una manera muy cómoda para el usuario, en un módulo de detección que estamos desarrollando y mejorando. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las lecciones hasta la fecha? Pues resumiría que el método, funciona bastante bien en Kenia, no hemos tenido problemas. Y el volumen filtrado que se puede filtrar del alcantarillado en Kenia era más bajo que en Holanda, pero eso cabía esperarlo realmente porque hay una menor dilución de las aguas fecales. Ay, por cierto, parece que se nos ha acabado el tiempo, así que muy rápidamente acabo. Decir que no hemos encontrado el gen E, seguramente por las mutaciones que se hayan producido en el medio tiempo. En base a los parámetros de las primeras publicaciones, pues no hemos encontrado nada, pero igual es por esto, porque ha habido mutaciones. Hemos encontrado pocos positivos del N2, pero eso puede deberse también a que no había mucha enfermedad en el periodo en el que realizamos el muestreo. Conseguimos los resultados rápidamente, en unas 2 horas, y nos gustaría, de hecho, obtener más resultados y actualizar las bases de datos y los análisis lo más rápido que se pueda. Bueno, eso es todo. Última transparencia, que es, sin más, daros las gracias a todos y esperamos tener muchas preguntas de ustedes que responderemos puntualmente. Muchísimas gracias. Los Marc y Marc. Las preguntas para Marc Vendemel y Marc Deblois se pueden canalizar a través del chat y se responderán al final del webinario. Y ahora vamos a pasar al panelista de Australia, Daniel Deer, y también Paul Moniz. Paul Moniz es el responsable de investigación de partes implicadas y planificación en Adelaida, en el sur de Australia. Es un biólogo molecular que trabaja en el Centro de Calidad del Agua de Australia y especialista en la importancia de todas estas cuestiones para las operadoras. Y con su equipo ha desarrollado investigaciones e innovación relacionada con patógenos en aguas residuales y su reciclado y las cianobacterias. Es responsable del proyecto de la colaboración entre la vigilancia de las aguas fecales para SARS en Australia y otras organizaciones sin ánimo de lucro de Australia. En Australia, la COVID-19 está en su segunda gran ola nacional con la variante Delta, y nos pueden hablar ellos seguro de el intercambio internacional de conocimiento para el monitoreo del SARS-CoV. Así que Dani, Paul, muchas gracias y adelante. Sí, muchas gracias. Vamos a brevemente dar la presentación, un resumen rápido de lo que vamos a explicar sobre el programa. Eso lo haré yo, y Paul hablará más de las tecnologías que estamos utilizando en concreto. Así que en la siguiente transparencia les muestro un resumen de, históricamente, en los últimos 2 meses, el principal caso de uso en Australia y Nueva Zelanda, que ha sido para el caso de uso de baja prevalencia. Así pues, el propósito ha sido realizar un test de las aguas residuales en pequeñas cantidades, con pequeñas capturas, para tratar de conseguir una alerta temprana de los casos que se detectan en esas capturas, de manera que las autoridades responsables del agua
puedan, con las plantas de tratamiento, ver qué puntos de acceso, qué edificios son los mejores lugares para realizar los test. Con esa información hemos realizado muestreos por parte de los operadores y esos resultados se han llevado de los laboratorios de los operadores a los laboratorios de las autoridades para interpretarlos. Este es un ejemplo de Nueva Gales del Sur y los informes gubernamentales en verde cuando no hay presencia, en rojo cuando hay presencia de SARS-CoV-2. Y con esto se puede pautar dónde los departamentos de salud deben enviar a los rastreadores e implantar los programas de pruebas y clínicas de pruebas, y también impulsa decisiones sobre viaje y restricciones de viaje entre centros y entre lugares, entre Australia y Nueva Zelanda, en definitiva. Vemos con un ejemplo esto en la siguiente transparencia. Este es un ejemplo del estado de Victoria. Victoria es uno de los estados australianos del tamaño más o menos del Reino Unido, con su capital en Melbourne. La ciudad de Melbourne es la capital de esta región. Tiene unos 7 millones de población, con muchas ciudades pequeñas, muchas de las cuales están bastante aisladas. Y el gobierno, el Departamento de Salud, tiene una página web en la que muestran si se han detectado casos, si se ha detectado virus, y si hay una detección de virus en la comunidad, en los medios, en los periódicos, se llama a que se hagan las pruebas y se alienta a que se haga la población las pruebas en esas áreas. Por ejemplo, este es un ejemplo de una detección en una pequeña ciudad, Apollo Bay, donde solo hay una pequeña facilidad de capturar en la planta de tratamiento, pero había una cierta evidencia de que había contaminación, y el Departamento de Salud alentó a la población a que se hicieran las pruebas y se pudieron encontrar los casos positivos, aislarlos y hacer un seguimiento, un rastreo para eliminar el brote de esa ciudad rápidamente. Otro ejemplo, en una escala más pequeña, a nivel de un edificio, vemos ese bloque muy alto, ven que en este caso permitía hacer un muestreo desde el bloque mismo de apartamentos para identificar, por tanto, los casos y ayudar así a contener el brote. De esta manera se está utilizando con gran éxito el método. Siguiente, transparencia. Lo que hemos hecho en este programa fundamentalmente ha sido colaborar estrechamente con los operadores de alcantarillado que asesoran sobre cómo tomar con seguridad las muestras de la red, también con los científicos de los operadores que trabajan en los laboratorios y en las redes, y también una muy buena colaboración con el Departamento de Sanidad y la comunidad científica. Así que ha sido una colaboración rotunda y muy exitosa. Hemos importado asimismo tecnologías. Los métodos han sido fundamentales a la hora de extraer las muestras con material y equipamientos alemanes y estadounidenses, pero por suerte también hemos de decir que en Australia tenemos una buena situación a nivel de cadena de suministro y los fondos para organizar todo esto. Y Nick Crosby y Paul, que hablará después, han estado garantizando que la cadena de suministro para los equipamientos se garantizara, y hemos tenido un buen suministro para poder utilizar estos métodos y estas metodologías en general. Pero ha habido áreas que han tenido más dificultad, por ejemplo, comunidades más pequeñas, en zonas más periféricas. Así que aquí mostramos a la izquierda, en el bloque de la izquierda, los operadores respaldados. Tenemos a muchas otras que participan y también muchos laboratorios, también universidades. Mucha colaboración muy buena a nivel internacional con centros de investigación
con Sudáfrica, con Canadá, hemos estado colaborando con Estados Unidos también. Y por fin quiero, en una última transparencia, mostrar el estado actual del programa. Queremos desarrollar un manual un poco como el que ha mostrado Sudáfrica antes, con las distintas prácticas recomendadas, y Paul Manes está trabajando en una transferencia tecnológica en este sentido. Así que pasamos a la siguiente transparencia para ver con qué países estamos colaborando. Tenemos financiación con la Agencia de Cooperación y Desarrollo Australiana para trabajar con Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, seguramente Fiyi, para ayudarles a establecer programas similares. Y como en Sudáfrica, aquí también hay zonas que no están alcantarilladas. En esto son países diferentes a Australia. Y la cadena de suministro, por ejemplo, con Fiyi, puede ser muy complicada, pues se pueden tardar meses en que lleguen los suministros y hemos de adaptar, por tanto, lo que tenemos a eso. Paul, no sé si quieres añadir algún comentario antes de que pasemos al panel. Sí, cómo no. Un comentario sin más en cuanto al monitoreo, la alianza de monitoreo para dar el conocimiento experto a la hora de cavar muestras de las plantas de tratamiento o de otros puntos, ¿no? Para poder hacer un seguimiento de los brotes. Desde luego, colaborando con los operadores, hemos podido realizar estas pruebas, colaborando también con laboratorios para realizar procesamiento de muestras y establecer la presencia de SARS con PCRs, con un enfoque muy consistente en todos los laboratorios, en los métodos que han estado utilizando. Así pues, para las muestras líquidas, todos los laboratorios han utilizando la misma forma de procesar y concentrar con pequeñas variaciones si hay un preprocesado para eliminar algunas de las partículas, porque esto puede tener un impacto en la sensibilidad a la hora de detectar el SARS-CoV-2, pero todos estamos utilizando membranas similares de filtrado, todos estamos utilizando los mismos dispositivos de toma de muestras y de hecho los imprimimos en 3D y los reutilizamos y nos resulta muy útil hacerlo de esta manera. Por eso, dentro de lo que son las redes, no tenemos muestras, sino que podemos reutilizarlas 2 o 3 veces para hacer un seguimiento continuo con 2 muestras cada semana en todos estos lugares, tomando varias muestras en los lugares concretos. Eso es un poco el enfoque. Dan también mencionaba el proceso de extracción. Estamos utilizando sobre todo los NIMAX o los Quadrajon para la extracción. Y una de las cosas fundamentales que hemos identificado que es los métodos para PCR, y 3 de los laboratorios están utilizando PKNOMA, el kit para SARS-CoV-2, porque es el más robusto a la hora de las imágenes de análisis PCR. Y en estos kits, si no, se te plantea problemas para separar distintas toxinas a extraer. Este es uno de los elementos fundamentales que nos ha permitido dar consistencia a los datos. Bueno, yo creo que con eso más o menos lo puedo dejar de momento y luego respondo a las preguntas, si las hay. Bueno, pues entonces podemos pasar ya a lo que es el turno de ruegos y preguntas por nosotros. Eso era todo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a los miembros del panel, Graham Alabaster con su presentación del tema que nos ocupa hoy. Luego hemos también contado con las experiencias interesantes de Sudáfrica, Argentina, Kenia y Australia.
Así que ahora voy a invitar a los miembros del panel a responder a las preguntas del público. Y ha habido mucha actividad en el chat y siguen entrando preguntas, de hecho. Vamos a ver si podemos seleccionar una primera para Graham. ¿Pudiera usted, por favor, elaborar un poco más esta idea de la estigmatización, explicarla un poco más, este concepto de la estigmatización al que se refería? ¿Se me oye bien? Sí. Es que parece que hay otro micrófono abierto. Sí, perdón, Valeria. La pregunta era sobre estigmatización, si lo he entendido bien, ¿correcto? Sí, porque tú hablabas del peligro de estigmatización, de la posibilidad de estigmatización con estos métodos. Así que podrías explicar un poco mejor esta cuestión. Sí, como honor. Creo que la situación con todo esto, con este tipo de análisis, es la siguiente. Es importantísimo que comprendamos las implicaciones técnicas de lo que está ocurriendo. Tenemos que tener muy presente que ya hay mucha exclusión social en las ciudades y las zonas urbanas por toda una serie de motivos. Y en las comunidades rurales también, claro, pero no deberemos utilizar estos métodos de monitoreo para causar todavía más tensión y más estigmatización cuando ya hay unas circunstancias muy complicadas. Creo que las cuestiones más importantes de esta pandemia que no se abordan suficientemente, una de ellas por lo menos es el impacto que esto está teniendo en la salud mental. Ya sé que este no es el foro para debatir este tema, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos para no contribuir a empeorar, sino más bien a mejorar, pero nunca a causar que la sociedad se divida más y causar problemas. Como muchos saben, hay muchas cuestiones que se plantean en torno a la vacunación, la desconfianza en torno a estos métodos de vacunación, y no queremos que ocurra lo mismo si descubrimos que este monitoreo de las aguas residuales se utiliza de una manera no adecuada. Es importante que siempre tengamos, por tanto, presente esto y ver cómo podemos presentar esto de una manera más positiva. Muchas gracias. Creo que es un poco lo que quería decir en respuesta a la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Graham. Tenemos otra pregunta sobre quién financia el monitoreo de las aguas residuales. Algunos ya han respondido. Igual Ana Paula nos puede hablar un poco sobre en Mar del Plata cómo se articula la financiación, quién ayuda con la financiación de estos monitoreos y estas nuevas técnicas. Ana Paula, adelante. Bueno, nosotros el muestreo lo estamos haciendo con recursos propios, con el material que teníamos y la concentración de las muestras. En ese caso, el operador está haciendo la concentración con recursos propios. Luego, el Instituto Nacional de Epidemiología depende del Ministerio de Salud, así que ellos usan los mismos, los recursos que les manda el Ministerio de Salud para el análisis de las muestras clínicas. Bueno, ellos han apoyado para llevar adelante esta segunda parte, que es el análisis por PCR en las muestras de efluente, así que sería el Ministerio de Salud. Y por otra parte, también está colaborando en el mismo trabajo colegas de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con un subsidio que ellos obtuvieron del CONICET para trabajar en este tema. Muchísimas gracias, Ana Paula. No sé si los panelistas tienen preguntas los unos a los otros, no sé si quieren preguntar algo. Adelante, si fuera el caso. No sé si quieren levantar la mano, a ver si tienen preguntas entre ellos. Bueno, pues parece que no. ¿Creen ustedes que las experiencias entre pares, el intercambio de información entre pares, entre países, entre operadores, puede contribuir todavía más en el futuro y se puede articular en el futuro? Es la pregunta que yo les plantearía. Paul, por ejemplo, tal vez... Paul parece que tiene una pregunta. Veo que tienes la mano levantada. Adelante, Paul. Adelante. Adelante, Paul.
Quería decir simplemente que había una pregunta antes sobre la sensibilidad en cuanto a la población, y algo que hemos identificado con la variante Delta en particular es que no sé, con las técnicas de prevalencia para identificar las distintas variables, lo que hemos estado identificando ha sido, por ejemplo, un caso en un lugar con una población de 95 personas y, por tanto, vemos que hay una sensibilidad bastante grande en comparación con otros métodos. Pero bien, hay una complicación de la que también se ha hablado, en lo que son las aguas residuales, que es que la gente sigue produciendo excreciones, y evidentemente esto no es imparable, y por tanto hay situación en la que la gente ha salido de la cuarentena, pero seguían dándose los casos positivos. Ahora bien, cuando se han detectado casos en algunas áreas, había gente que luego volvía a la comunidad y lo que podemos ver es la detección de virus que no está relacionado con las infecciones exactamente, ¿no? Muchísimas gracias, Paul. Dan, ¿tienes una pregunta o un comentario para compartir? Adelante, si es el caso. Sí, una pregunta relacionada con la experiencia de Sudáfrica en las zonas informales, sin alcantarillado formal, porque casi todo el trabajo que hemos publicado en Holanda, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, está muy bien, pero es de zonas alcantarilladas, claro. No hay mucho trabajo en cuanto a zonas con un alcantarillado informal, pero tenemos miles de millones de personas en el mundo que están en zonas sin alcantarillado. Así que creo que tu grupo es uno de los pobres que está activamente investigando esto, y nos interesa mucho vuestra experiencia. Bueno, es parte de la razón por la que estamos estudiándolo de esta manera. Claro, aquí la situación es un poco particular en cuanto a los porcentajes donde hay un alcantarillado. Tenemos más urbanización que en otros muchos lugares de África, y algunas de las predicciones se pueden extrapolar de otros lugares del mundo, pero en cualquier caso tenemos estas megaciudades con alcantarillado y con zonas no alcantarilladas. Lo primero que hemos tenido que hacer es realmente ver qué era lo que teníamos que muestrear, dónde teníamos que ir realmente a muestrear letrinas o un conjunto de, por ejemplo, en Tailandia, en Bangkok o en Vietnam, donde tienen sistemas de cadena y podían hacer muestreos en colmena de manera más coordinada, pero evidentemente hay que plantear el caso de negocio, que era lo que estábamos haciendo, qué marco necesitábamos, qué tipo de muestreo necesitábamos. Y hemos establecido que no tiene sentido hacer un muestreo en los sistemas de saneamiento porque no sustituye o no nos da los mismos beneficios a nivel comunitario, y además tampoco va a tener ningún beneficio para nosotros hacer en este sentido análisis clínicos individuales. Así que, bueno, un gran determinante ha sido las aguas grises y correlacionar esto con los parámetros estándar de aguas residuales de CO2 y los coliformes fecales, a qué niveles estarían normalmente. Así que básicamente hemos utilizado efluentes, así que con los mismos dispositivos impresos en 3D que utilizáis vosotros, lo que hemos hecho ha sido aplicarlos en nuestro contexto para tomar muestras, y también estamos tratando de correlacionar y ver dónde los patrones de concentración no son homogéneos, sino que hay unos picos, para tratar de un poco centrarnos en cómo incluir todo esto
y cómo podemos tomar en cuenta los distintos parámetros medioambientales y las distintas variables en el trabajo. Pero creo que para vosotros, como vosotros os centráis más en los sistemas, tenéis sistemas manuales incluso. Hay un proceso que se llama de colmena, ¿no? Porque se puede dar una eliminación en el medio ambiente, pero se analizan los lodos. Y sí que, por ejemplo, en China se ve que incrementa la presencia de los virus en determinados contextos hospitalarios donde se perturba un poco la manera en la que los virus se quedan en los lodos fecales. Hay muchas variables, por tanto, porque había ciertos elementos, ciertos componentes que llevaban a esto. Así que hay que un poco simplificar para identificar los casos de estudio. Y estos países, no, y luego en los mismos países hay toda una casuística también. Sí, efectivamente, había gente de India que me preguntaba qué recomendaría. Yo también recomendaría nanas, que son una buena indicación, pero no están definidas como las cloacas, no igual de bien, ¿no? A la hora de capturar muestras. Y ahí es donde viene el caso de negocio un poco, ¿no? Tenemos 10.000, ¿cuántas personas trabajando? ¿Cuántas personas trabajando en los muestreos? Mientras que, claro, con cloacas, dependiendo de la escala del muestreo, te va mejor porque consigues muchas más muestras de una vez. Nuestra delta, por ejemplo, será más prominente y adelantó a la beta rápidamente en unos pocos meses en las muestras, pero hemos detectado ya la gamma que no se ha detectado en ninguno de los estudios clínicos y eso fue importante para nosotros ver que era el caso. Por ejemplo, con la emergencia de nuevas variantes, la Mu, la Lambda y todas estas, estaría muy bien poder tener estos sistemas de alerta temprana porque las muestras clínicas en Sudáfrica solo representan 1% de los test totales o 2%, con lo cual hay que hacer algo más si se puede. Muchísimas gracias. Y evidentemente estoy abierto a que debatamos todo esto más allá de la sesión, ¿no? Podemos compartir los protocolos de investigación, etcétera. Incluso racionalizarlos. Gracias, Adir. Creo que Marc de Blois tiene la mano levantada. Adelante, Marc. Sí, muchas gracias, Valeria. Solamente quería responder a la pregunta que habías planteado antes en cuanto a si hay intercambios con otras iniciativas, con otros suministradores. Merece la pena decir que hay un proyecto que se está desarrollando en Kenia en estos momentos en Nairobi, al mismo tiempo con World Water Net y Nairobi Water, que es la autoridad metropolitana para el agua, y estamos trabajando con ellos para ver si podemos intercambiar conocimientos y utilizar herramientas compartidas y también publicación compartida de los datos, análisis compartido. Así que estamos en ello. Y también me interesaría oír igual en otra sesión las lecciones que ha aprendido Sadir en cuanto a vincular los resultados anunciados con las poblaciones y el conteo de la población. Nosotros estamos haciendo análisis de datos ahora mismo sobre las conexiones también del alcantarillado y cómo se vincula esto a los informes sobre la población y la cobertura por parte de los suministradores, pero no están muy claros los flujos siempre, no es un ejercicio fácil. Luego, si ellos han aprendido lecciones en este sentido, en el contexto sudafricano o en otros lugares, eso sería muy interesante para nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marc. Una última pregunta. Ana Paula. ¿Pregunta, Ana Paula? Do you have a question? I think your hand's raised. No, te preguntaba si tenías tú una pregunta porque te veía la mano levantada. Tenía un delay. Sí, yo quiero agradecer este espacio y quiero recalcar la importancia del intercambio, porque
de saberes, porque este es un tema complejo que requiere de varios saberes, ¿sí? El tema está la parte de muestreo, de procesamiento de la muestra, de análisis de los datos, incluso cada región tiene sus particularidades, cada efluente tiene sus particularidades, no es un tema simple y me parece súper enriquecedor compartir experiencias y estar conectados con toda la comunidad internacional, así que agradezco este espacio y me gustaría, digamos, potenciar este punto. Gracias. Thank you, Ana Paula. Muchas gracias, Ana Paula. Bueno, muy bien. Ahora quiero, por tanto, ya pasar a dar las gracias a todos los panelistas y me disculpo por los problemas técnicos. Se me ha cortado la comunicación unos segundos. Ahora le doy la palabra a Franziska Wolk, del secretariado de UOPA. Hola, ¿qué tal? He perdido a Valeria, yo por lo menos sí, parece que sí. Me ha presentado muy rápido, entonces la hemos perdido. Bueno, decir gracias a todos los ponentes, ha sido muy interesante, muy inspirador. Yo he aprendido muchísimo, desde luego. Muchas gracias a todos los participantes. Soy Franziska Wolk y soy del secretario de UOPA, ONU Habitat. Y como Hannah, quería reiterar la importancia para todos nosotros de compartir los conocimientos, tener pares a los que podemos preguntar para obtener las respuestas que necesitamos. Y también les quiero, por tanto, alentar a 2 plataformas, 2 opciones más donde podemos seguir con todos estos debates y estos intercambios en las siguientes semanas y en los meses venideros. La primera opción es una colaboración a través de la comunidad de practicantes en línea de UOPA. Esta es una plataforma en Workplace donde puedes crear tu propio perfil, puedes seguir a la gente, conectarte con pares, preguntar, compartir estudios, invitaciones a eventos. Y si has acordado al registrarte que quieres recibir información o invitaciones, así se hará, así las recibirás y puedes conectarte a la plataforma y puedes seguir todas las preguntas que nos han podido responder en el webinario, donde vamos a tratar de encontrar las respuestas para las preguntas que no hemos podido debatir aquí. Luego hay otra plataforma también donde podemos entrar en un intercambio sobre muchos temas, sobre los estudios epidemiológicos de aguas residuales en el Congreso Global WOPS que será en el mes de octubre. Es un evento gratuito, les voy a poner en un momento en el chat el enlace. Habrá unas sesiones muy interesantes, 4 pilares temáticos, uno a las alianzas de operadores, también eventos regionales, eventos paralelos, operadores, estados y muchísimo. Va a ser un par de semanas muy inspiradoras en octubre, así que no se lo pierdan. Y lo último, pero no por ello menos importante, hemos preparado una encuesta, una mini encuesta de despedida en Menti, porque queríamos plantearles 2 preguntas. Sabemos que ustedes tienen muchos recursos y mucho conocimiento que compartir, pero igual también tienen preguntas para sus colegas. Así que las 2 preguntas que van a encontrar en esta encuesta, y la dejamos un par de horas, son: la primera, si tienen algún proyecto, resultados de proyectos de investigaciones o recursos sobre estudios epidemiológicos en base al análisis de aguas residuales, y si los pueden compartir o incluir el nombre, porque lo incluiremos en el informe de resultados del webinario, porque vamos a hacer una compilación de todos los recursos. Y la segunda pregunta que les planteamos en la encuesta es: si tienen alguna pregunta para sus compañeros operadores de agua y saneamiento, que por favor nos las hagan llegar a través de esta encuesta y trataremos de en un par de semanas conseguir que se respondan, porque claro, los webinarios son 90 minutos y aunque aprendemos mucho, se quedan muchas cosas en el tintero. Así que en menti.com
pueden, ahora vamos a compartir también en el chat el enlace directo, pueden entrar bien directamente en el enlace que comparta ella o en menti.com con ese código que ven en pantalla. Muchas gracias a todos por su participación, sobre todo gracias a los coanfitriones Tiazet y Hannah. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estoy deseando que llegue el próximo webinario, que será en diciembre. Y por supuesto, antes de eso, el Congreso Global en octubre, donde espero que nos veamos muchos. Con todo eso dicho, me despido deseándoles una buena tarde, un buen día de trabajo, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén en el planeta, y nos vemos pronto. Gracias.